El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Bienvenidos, a esta hora llega La Doctora Recomienda. Tocaremos temas de salud, belleza y bienestar. La Doctora Recomienda. Toma asiento y escucha las mejores recomendaciones para mejorar tu calidad de vida. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa La Doctora Recomienda. Recuerden que este es su programa favorito de salud, belleza y bienestar. Como siempre, habla la doctora Carolina Mora, siempre los sábados bien tempranito, hoy con un amanecer con un poquito de frío en la ciudad de Medellín, pero esperamos que con el paso pues de las horas en la mañana ya el frío se disipe y de paso pues al solecito a que estamos tan acostumbrados aquí en esta hermosa ciudad. El día de hoy les cuento a todos que tenemos un programa de muchísimo interés. Es un tema el cual de verdad que nos consultan y nos preguntan mucho, y es la gastritis y el Helicobacter pylori. Esta es una enfermedad que definitivamente está de alguna manera en boom. Entonces vamos a tratarla hoy, vamos a explicarla como siempre lo mejor posible. Y si desean participar en nuestro programa por la línea de WhatsApp, ¿sí? Estamos recibiendo línea de WhatsApp, nos pueden hacer preguntas. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 316-435-1177. Se las repito a todos, 316-435-1177. Y les recuerdo también que vamos a hablar sobre la gastritis y el Helicobacter pylori, entre otras causas pues de nuestra gastritis. Para empezar les quiero contar así a grosso modo qué es la gastritis. La conocemos mucho, sabemos y escuchamos que de pronto la tenemos nosotros, que el vecino la tiene, que un familiar la tiene, pero realmente ¿qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación o una irritación que se presenta en la mucosa gástrica, la mucosa de nuestro estómago, que inclusive a veces sentimos otros síntomas gástricos asociados, que ya es gastritis, que ya es reflujo, otras cositas, pero en sí la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago que se causa o se presenta por diferentes cosas, como por ejemplo que el consumo de ciertos medicamentos. Hay medicamentos que irritan mucho la pared gástrica, hay ciertas, sobre todo, pastillas que son, digamos, muy pesadas para nuestro estómago y que generan esa irritación. O también hay personas que consumen muchas pastillas o muchos medicamentos, no necesariamente formulados muchas veces, a veces sí, por supuesto, pero otras veces no. Y tanta carga de medicamentos en el estómago pues va a causar esa irritación, aparte pues de que nos va a causar como daños en otras partes tanto medicamento. Les repito, a veces son formulados y el médico le indica pues cómo debe tomarlos, qué debe hacer para prevenir la gastritis o alteraciones del hígado, del riñón, muchas cosas, pero a veces nosotros mismos nos automedicamos y causamos también nuestras propias enfermedades, ¿cierto? ¿Qué otra causa está la gastritis? Bueno, ciertos alimentos que son irritantes, comer muchas grasas, comer muchos picantes, y el estrés, el famoso estrés o mal manejo del estrés, que a nivel de nuestro sistema nervioso pues nos vaya a alterar mucho y que nos va a causar también una irritación que a veces conocemos como una gastritis nerviosa. Pero por supuesto, vamos a hablar de nuestro tema de hoy, que es la gastritis por infección por Helicobacter pylori. Como les cuento, hay muchas causas que también se pueden manejar, que también podemos tratar, pero hay una que se está presentando muchísimo, que se presenta mucho inclusive en la infancia, ¿sí? Desafortunadamente hemos tenido pacientes niños, ¿sí? Niños de 8, 9 años, que tristemente pues presentan ya síntomas de gastritis, que ya presentan irritación de la mucosa, por alguna de estas causas anteriores. A los niños también les da ansiedad, les da estrés,
esta es una de las causas de la gastritis infantil, pero también la infección por Helicobacter pylori, porque esa se puede presentar desde edades pues muy tempranas. Entonces, ¿qué es una infección por Helicobacter pylori o qué es el Helicobacter pylori? De pronto ya sabemos que es una bacteria, ¿cierto? Que como les digo, pues va a irritar, porque va a empezar a vivir, a proliferar ahí, a reproducirse en la mucosa intestinal, en la mucosa estomacal, perdón, y que nos va a causar, como les cuento, mucha inflamación en la mucosa del estómago, causándonos, por ejemplo, la gastritis, de lo que estamos hablando, causándonos inclusive úlceras que se conocen como úlceras gastroduodenales, e inclusive ya hay estudios de hace unos años y recientes que nos cuentan que también la bacteria Helicobacter pylori nos causa ciertos tipos de cáncer de estómago. De ahí la importancia de prevenirla, de ahí la importancia pues de manejarla, de tratarla, de consultar. Como siempre en nuestros programas repetimos que no hay que acostumbrarnos a todas estas situaciones en nuestro cuerpo. A veces llevamos años, muchos años, inclusive a veces desde la niñez, juventud, adolescencia, con estos síntomas de gastritis. De pronto ya sabemos que no debemos comer para empeorarla, que no debemos hacer para aumentarla, pero nunca hacemos algo para reducirla, para eliminarla. Recuerden que no nos debemos acostumbrar nunca a este tipo de situaciones, a este tipo de sintomatología. No es normal tener gastritis, no está bien, no es normal que nos dé reflujo, no es normal que no podamos, por ejemplo, comer adecuadamente ciertos alimentos, que vamos a andar tomando pues cierto medicamento para la gastritis. Sobre todo pasa mucho en las personas jóvenes que tienen los síntomas, ¿sí? Pero no consultan, y cuando consultan ya han pasado muchos años, ya hay una gastritis crónica, ya hay de pronto una infección grande de Helicobacter, y ya hay inclusive secuelas, que más que tratar la gastritis únicamente hay que entrar a tratar son las secuelas de todo esto, que como les digo, pues aparte de la gastritis y la inflamación, también están las úlceras y el cáncer de estómago. Básicamente, los síntomas de la infección por Helicobacter pylori son los mismos síntomas de una gastritis por otra situación, ¿cierto? Porque hace lo mismo, inflamar, irritar la mucosa gástrica. ¿Qué síntomas? Por ejemplo, una sensación como de dispepsia se dice, pero lo conocemos más como de indigestión, como de llenura, de peso en el estómago, y ese ardor que a veces se presenta, o muchas veces se presenta, en la mitad superior del abdomen o del estómago, lo que comúnmente llamamos en la boca del estómago. Entonces, estos son síntomas, digamos, generales que se presentan en cualquier casi tipo de gastritis, pero que, como les digo, no los normalicemos. No es normal sentirnos con indigestión, no es normal sentir ese ardor en la boca del estómago, porque siempre hay maneras de diagnosticar y de empezar a tratar adecuadamente pues el tema de la gastritis o de la infección por Helicobacter pylori. Generalmente, cuando el paciente va a la consulta con estos síntomas, muchas veces se da el diagnóstico simplemente por revisión del médico, ¿cierto? Por revisión física, por la historia clínica, por antecedentes, se hacen ciertas preguntas especiales y el médico ya va a saber que definitivamente hay una gastritis. Pero es muy importante que determinemos si aparte de la gastritis tenemos la infección por Helicobacter pylori. ¿Cómo podemos hacer para saber si tenemos la infección por Helicobacter pylori? Bueno, la única manera es, como les digo, consultar y que ya el médico envíe el examen pertinente. Normalmente los médicos basan su diagnóstico o su afirmación de la infección de Helicobacter pylori por unas pruebas de laboratorio que son realmente muy sencillas. Hay pruebas en sangre, hay pruebas de aliento, hay pruebas en materia fecal, que se le hacen al paciente en un laboratorio y nos van a decir si tienen la infección pues por Helicobacter. La otra manera también, que se utiliza muchísimo y que es muy importante realizarla, es un examen que a veces es un poquito molesto, pero que realmente es algo que es muy rápido, que es muy tolerable, y es la famosa endoscopia digestiva alta, o endoscopia como la conocemos, que es la introducción por la boca de un tubito pequeño, un tubito delgado que es muy flexible y que nos va a permitir visualizar cómo se encuentra la mucosa del estómago
cómo se encuentra de pronto si ya hay mucha inflamación, si ya la irritación es tan grande que hay úlceras, si de pronto hay algo más que debamos conocer y que debamos empezar a tratar. Y cuando hacemos este examen, cuando el médico nos hace la endoscopia, también va a tomar un pedacito de la mucosa gástrica, que es lo que conocemos como una biopsia, va a cortar un pedacito muy pequeñito, es algo muy mínimo, pero que es suficiente para llevarlo al laboratorio y que allá el médico patólogo lo estudie y nos diga si sí tiene Helicobacter pylori, ¿sí? Si efectivamente o no está infectado el Helicobacter pylori, y si de pronto hay células que de pronto empiezan a estar dañadas, si hay algo más que debamos conocer acerca de este resultado y pues empezarlo a tratar lo antes posible. Como siempre, casi que en todas las enfermedades, pero muy especialmente en este tipo de enfermedades que nos pueden llevar pues a temas ya tan nocivos y negativos como es un cáncer gástrico, es muy importante hacer las cosas a tiempo, ¿sí? Como siempre, descubrir las úlceras, descubrir tanta irritación, descubrir obviamente el cáncer si de pronto está, es básico que lo descubramos a tiempo. Entonces, les repito, por eso no demoremos nunca en consultar, no necesariamente, por supuesto, 100% todo el mundo va a tener esta infección, pero sí es muy, muy frecuente, y por supuesto no quiere decir que todas las gastritis sean por Helicobacter, como les contaba, hay otros casos, ni tampoco que todas las gastritis por Helicobacter nos vayan a causar pues cáncer de estómago, ¿cierto? Pero la idea es precisamente prevenirlo, saber qué podemos hacer para precisamente prevenirlo, o si ya de pronto tenemos un inicio, ya tenemos algo así, pues empezar a manejarlo adecuadamente. Les repito que la infección por Helicobacter pylori realmente sí es una de las causas más frecuentes de gastritis y de la úlcera que les cuento. Eso es alrededor del mundo, no solamente es pues aquí en Colombia o en Sudamérica, es realmente general, es por todo el mundo, y por eso es que existen tantos estudios y tantos manejos que se han iniciado, que se han indicado, que se han inclusive ensayado para mirar cómo se puede erradicar el Helicobacter pylori del estómago de la persona. No es tarea fácil, es una bacteria que le gusta mucho donde se encuentra, ¿sí? Que le gusta mucho a veces ese pH ácido del estómago, que lo hacemos muchas veces nosotros mismos con el estrés, como le cuento, con los alimentos, como les digo, consumiendo medicamentos, ¿sí? Les brindamos como ese hogar adecuado, y al Helicobacter le encanta estar ahí, empieza a reproducirse y empieza a causarnos muchísimo más problemas. Es importante que tengamos en cuenta que aunque la infección se puede presentar en cualquier edad, realmente la infección sí es muy común y aumenta mucho más con la edad. Hay estudios, sobre todo en Estados Unidos básicamente, que se muestra cómo más o menos hacia los 60 años de ahí para arriba, las personas con infección de Helicobacter pylori pueden ser más o menos la mitad de la población sobre los 60 años en Estados Unidos, que es muchísima gente. Más o menos podemos extrapolar eso aquí a Colombia, muy probablemente también es un porcentaje muy cercano, es decir que se encuentran muchísimas infecciones y muchísimos síntomas gastrointestinales, sobre todo en las personas muy adultas, o aumentan mucho. Sin embargo, ¿sí? Personas muy jóvenes también se infectan con Helicobacter pylori. Es una transmisión, es una infección que se presenta muy fácil, ¿sí? Se puede transmitir de una manera supremamente fácil. Es una infección que se transmite de persona a persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un mal lavado de manos, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, nuestras necesidades y no nos lavamos bien las manos, podemos ir a infectar a otra persona. También se pueden transmitir de formas tan sencillas como por ejemplo a través de los besos u otro contacto así cercano. Inclusive, sí, por eso se presentan infecciones familiares, pues porque estamos muy cerquita de la familia, ¿cierto? De los integrantes de nuestra familia, entonces hay besos, inclusive se han visto infecciones de padres a hijos, ¿sí? Cuando se muerde un pedacito de lo que el papá esté comiendo, el papá tiene la infección con Helicobacter, muerde el pedacito de pan que está consumiendo y le da un pedacito, o el hijo muerde el pedacito que queda, que ya mordió el padre. Con esa situación, ahí está la infección. Entonces, miren que definitivamente es súper fácil de
contagiarse, ¿sí? Demasiado fácil, y también es demasiado fácil pues empezar a prevenirlo, ¿sí? Aumentando pues nuestros cuidados, aumentando nuestros hábitos de higiene, pero aún así, ¿sí? Sin embargo, es muy probable que tengamos esa infección. ¿Qué pasa cuando la tenemos y no hay síntomas? También puede pasar, ¿sí? También hay infecciones que pasan casi que desapercibidas, o que se enteran que tienen Helicobacter por alguna otra situación, pero que realmente no dan los síntomas. Es muy probable que esta persona que no siente los síntomas, pues no tiene como ese ambiente adecuado para el Helicobacter, ¿sí? No aumenta mucho el pH de su estómago, y por eso pues puede que el Helicobacter no sea tan fuerte la infección y no tenga estos síntomas que, como les digo, se pueden presentar y que pueden ser a veces muy fuertes. Muchas veces hay síntomas o hay pacientes que son tan fuertes sus síntomas que varias veces, inclusive en el mes, en el año, terminan siendo atendidos en urgencias por la gastritis, ¿sí? Muchos de pronto la tienen, muchos la controlan de muchas maneras, pero en algún momento los síntomas o el dolor, el ardor, se asocian también con otras cosas, a náuseas, a vómitos, inclusive hay personas que les da fiebre, con una gastritis, con una crisis de gastritis, y que terminan siendo atendidos pues por el médico en urgencias. Realmente pues en urgencias lo que se hace normalmente es controlar, manejar los síntomas, manejar el dolor, pero lo más importante después es hacer el tratamiento, ¿sí? Lograr que esta bacteria sea erradicada y lograr que siempre tratemos de seguir los tratamientos adecuados, que los terminemos, porque les digo, muchas veces el tratamiento de estas infecciones son antibióticos, ¿cierto? Los antibióticos son unos medicamentos que son muy fuertes, muy pesados, que a veces hay ocasiones en que son muy necesarios de tomar, pero hay dos situaciones que hacemos muchas veces. Una es que no terminamos el tratamiento antibiótico porque resulta que me lo enviaron 10 días, pero al tercer o cuarto día ya me sentí mejor, ya estoy bien, ya para qué me lo sigo tomando, y así voy haciendo con diferentes de pronto tratamientos antibióticos que me envían. ¿Qué pasa un día que tenga una infección severa, no solamente del Helicobacter, sino de cualquier otra bacteria en cualquier otra parte del cuerpo, que el antibiótico que me vayan a enviar no me va a funcionar porque yo mismo me causé una resistencia a los antibióticos por no terminar los tratamientos? Y otra cosa es que al no terminar el tratamiento adecuado con el Helicobacter pylori, pues definitivamente no lo vamos a erradicar. De pronto vamos a bajar el número, vamos a ponerlo como débil, pero inmediatamente al tercer cuarto día que dejemos de tomar el antibiótico, otra vez va a empezar a coger fuerza la infección del Helicobacter. Entonces por eso es muy, muy, muy importante que tratemos o que lo hagamos el terminar siempre el tema pues del manejo antibiótico, o el tema del manejo de los tratamientos adecuadamente, que los cumplamos, que los terminemos. ¿Por qué? Porque si no vamos a quedar con secuelas que no son buenas, que no son agradables, y que podemos tener de verdad complicaciones muy, muy, muy severas. Muchas veces al terminar los tratamientos tampoco asistimos a los controles, entonces al control médico. Eso también es básico, asistir al control, confirmar que la infección se haya erradicado adecuadamente. Es muy importante también que sepamos y estemos tranquilos que al momento de hacer las pruebas del Helicobacter son realmente muy sencillas, ¿sí? Podemos hacer la prueba en aliento, podemos hacer la prueba en sangre, podemos hacer la prueba de materia fecal, y son pruebas muy fáciles de hacer, que no generan pues para nada incomodidad al paciente, y que son muy efectivas y muy precisas a la hora pues de decirnos si de pronto el paciente tiene o no tiene Helicobacter pylori. Sin embargo, es muy importante que ya el médico, con su criterio, de pronto nos envíe la endoscopia, ¿sí? Hay muchas personas que no asisten a estas citas pues por presentar los síntomas de gastritis, y no consultan por miedo a que les envíen la endoscopia, ¿sí? Hay exámenes que no son, digamos, muy sencillos o que incomodan al paciente, pero que son básicos para mejorar nuestra calidad de vida por un lado y para prevenir complicaciones.
Consejos de la doctora. Bueno, vamos a decir un consejo súper especial que está muy relacionado con lo que estábamos diciendo hace un ratico sobre terminar los tratamientos. Es muy importante que después de los tratamientos antibióticos o con cualquier medicamento fuerte que de pronto nos arrastre un poco el tema de la mucosa del estómago, de todo lo bueno, digamos, que tiene la mucosa del estómago, que nos le empiece como a alterar, es muy importante que consumamos, que consultemos siempre y que el médico nos recomiende los probióticos y prebióticos para recuperar esta mucosa, la mucosa intestinal, para recuperar todo lo que estos medicamentos fuertes han arrastrado. Es muy importante que cuando acabemos estos tratamientos, ya sea para el Helicobacter o ya sea para cualquier otra infección, tengamos como esa precaución de empezar a tomar los probióticos. Los probióticos nos van a ayudar muchísimo a que el estómago recupere, a que inclusive el tratamiento sea más efectivo y nos van a ayudar mucho al tema de mejorar las defensas del estómago, ¿sí? A mejorar el sistema inmunológico del estómago, de la mucosa estomacal, y esto va a hacer que también mejoremos nuestro sistema, digamos, inmunológico en general. Entonces, recuerden siempre consumir estos probióticos. Otro consejo que les quería decir es que para mejorar y tratar esas infecciones por Helicobacter pylori es súper importante que controlemos ese pH del estómago, ¿sí? Al bajar el pH, al tenerlo alcalino, vamos a lograr que la bacteria ya no viva ahí, ya no se reproduzca, ni empiece a causar pues tantas secuelas y tantos daños. Entonces, algo importante que podemos hacer y que debemos hacer durante el tratamiento es empezar a alcalinizar nuevamente la mucosa gástrica y en general alcalinizar nuestro cuerpo. En el programa pasado, del sábado pasado, hablábamos un poquito acerca de cómo el cuerpo ácido produce mucha inflamación y tantas situaciones. Aquí pasa algo parecido, y es que al estar nuestra mucosa ácida, nuestro cuerpo ácido, pues va a ser, como les cuento, una vivienda adecuada para el Helicobacter, es decir, que al volverlo alcalino, al consumir ciertas sustancias especiales, ciertos indicaciones especiales nos van a ayudar a que la mucosa vuelva a ser alcalina, a que el cuerpo vuelva a ser alcalino, y así va a mejorar tanto los síntomas, va a erradicar de cierta forma la infección y va a empezar a tratar y mejorar las secuelas pues de nuestra infección por Helicobacter. Muchas veces el tratamiento por Helicobacter es resistente, ¿sí? Se repite y el Helicobacter pylori no se erradica. Pero la idea de esto que estamos hablando, de hacer el manejo con los medicamentos, de hacer el manejo con los probióticos, de hacer el manejo con algunas sustancias especiales que nos alcalinicen la mucosa gástrica, tienen como objetivo, por supuesto, el erradicar la infección por Helicobacter pylori. Si logramos erradicar esa infección, hay una posibilidad bajita, ¿sí? Más o menos de un 10% o más poquito, de que estas úlceras que causa el Helicobacter reaparezcan, ¿sí? Es un porcentaje muy bajito, más o menos se decía antes que las úlceras casi siempre reaparecían, en 2-3 años volvían a reaparecer, pero si se erradica la infección, realmente el porcentaje baja aproximadamente a un 8-10%. ¿Qué pasa si no se erradica adecuadamente la infección por Helicobacter pylori? Por supuesto que vamos a seguir con el tema de la gastritis, de los síntomas, vamos a empezar a empeorar cada vez más, cada día más la inflamación, la irritación de la mucosa, y al no poderlo erradicar, hay una posibilidad generalmente superior al 50% de que estas ulceraciones aparezcan aproximadamente en unos 3 años. Entonces, miren la importancia de cumplir con el tratamiento, de buscar diferentes alternativas para erradicar completa y adecuadamente el Helicobacter pylori, y tener en cuenta que estos tratamientos, ¿sí?, aparte de buscar la erradicación de la infección, de mejorar los síntomas de gastritis, también la idea es que cure las secuelas que nos puede estar dejando pues esta infección con el Helicobacter pylori. Como les digo, las secuelas pues son muy fuertes, como pueden llegar a ser simplemente síntomas de gastritis, puede llegar a ser pues algo muchísimo más fuerte. ¿Qué pasa entonces? Como les estaba contando, la población del mundo
casi que más de la mitad está infectada por Helicobacter pylori, causando esta gastritis crónica y las úlceras que tanto hemos hablado, y también algunos tipos de cáncer de estómago, que son básicamente conocidos como linfomas, y pues cáncer gástrico. Más o menos el cáncer gástrico, para que lo tengamos muy en cuenta, para que veamos que es muy importante, ¿sí? Más o menos en el mundo el cáncer gástrico está produciendo 1 millón de muertes. Y de este cáncer gástrico, ¿sí?, el 90% de estos cánceres gástricos se causaron por la infección Helicobacter pylori. Entonces, miremos la importancia y la necesidad de eliminar y de tratar esta infección. Les repito, a veces la infección nos dan el tratamiento, ¿sí?, pero esta infección puede regresar, ¿sí?, por muchas situaciones, por muchas razones puede regresar, y no estamos haciendo los controles. Nos terminamos los medicamentos, hacemos el tratamiento que nos indican, el médico nos dice hay que hacer un control en tal día, tal fecha para volver a tomar el examen, y no lo estamos haciendo. Es decir, que estamos básicamente como perdiendo el tratamiento que hicimos, porque si no confirmamos y comprobamos que este Helicobacter pylori se haya erradicado, que ya no esté, pues probablemente vamos a volver a repetir esta infección y vamos a seguir aumentando y empeorando toda esta situación de la mucosa gástrica, que, como les digo, pues nos va a llevar a temas tan graves como un cáncer de estómago. Importante, ¿sí?, saber también que los niños la pueden padecer, ¿cierto? Sin embargo, a veces no nos dan como tantos síntomas en los niños, no nos dan como tantos síntomas, pero que podemos estar pendientes que son síntomas muy parecidos a veces a los que presenta el adulto, ¿sí? En general, la población tiene unos síntomas muy similares cuando presentan gastritis o infección por Helicobacter pylori. Por ejemplo, hay muchas personas que les da falta de apetito, ¿sí? Entonces, a veces tenemos consultas de niños de 12, 13 añitos, o más pequeñitos también, que la consulta es por falta de apetito, ¿sí? El niño no quiere comer, el niño comía bien y empezó hace unos días, un tiempo, unos meses a tener falta de apetito. No es que siempre la falta de apetito sea gastritis o helicobacter, pero es algo que tenemos que tener en cuenta para llevarlos a la consulta. También se relaciona mucho a presentarse náuseas o vómitos, o, como decía al comienzo, a la sensación de llenura del estómago sin haber pues comido mucho. Estos síntomas son muy frecuentes, ¿sí? Son muy generales, es decir, que nos da náuseas, vómitos, falta de apetito, pueden ser 1000 cosas, ¿cierto? Pero es importante que tengamos en cuenta estos síntomas, así sean muy generales, para saber que debemos, por favor, consultar, ¿sí? Es súper importante que consultemos. Recordemos que si hacemos el diagnóstico de Helicobacter a tiempo, ¿sí?, se puede prevenir más del 80% de estos tumores gástricos. Hay estudios que nos dicen esto, que nos enseñan esto, ya los han hecho durante mucho tiempo, y al hacer este diagnóstico, esta confirmación o eliminación de infección por Helicobacter pylori, podemos llegar a prevenir el 80% o inclusive más de los tumores gástricos. De hecho, como comentamos, si eliminamos esta bacteria, vamos inclusive a ser capaces de curar la gastritis, de curar la úlcera, y pues, como les digo, de prevenir estos tumores tan frecuentes, el cáncer gástrico. Aquí tengo una pregunta. Bueno, en nuestro WhatsApp nos ha llegado una pregunta. A ver. Bueno, listo. Don Diego nos pregunta. Ok, ¿me puede repetir cómo se contagia el Helicobacter pylori? Listo, no hay problema. El Helicobacter pylori se contagia muy fácilmente, ¿sí? Como les contaba, es una bacteria que realmente la podemos tener y que generalmente la tiene, si no todos, la gran mayoría de la población, pero es una infección que es propia pues de los seres humanos, ¿sí? Es decir, que no nos los va a transmitir ningún animal doméstico o no doméstico, pero sí se transmite de persona a persona, ¿sí? Como les contaba, es muy fácil transmitirla al estar cerca de la persona, al compartir pedazos de comida con la persona,
al compartir un beso con la persona infectada, y también cuando tenemos malos hábitos de higiene, ¿sí? Al bañarnos muy regular las manos, cuando después de hacer deposición, por ejemplo, o en general cuando no tenemos un buen aseo de nuestras manos, la podemos contagiar y nos podemos contagiar muy fácilmente. Bueno, nos dice también, ¿hay síntomas especiales para el Helicobacter pylori? Bueno, los síntomas realmente son muy generales, ¿cierto? Pero también se presentan, digamos que con más fuerza. Por ejemplo, hay síntomas muy característicos, ¿sí? Las náuseas, los vómitos, la falta de apetito, la sensación de estómago lleno, pero también empezamos a presentar, por ejemplo, muchos eructos, ¿sí? Que la persona empieza a eructar excesivamente. Normalmente sucede, ¿verdad?, con algunos alimentos en determinada situación, pero cuando estos eructos son muy frecuentes e inclusive dolorosos, también se empieza a sospechar de esta infección. Cuando empiezan a tener un dolor abdominal que no solamente es el ardor, digamos, característico de la gastritis, sino que también es un dolor que se expande al estómago, que está también en la boca del estómago, pero que tiende a expandirse, es otro síntoma, digamos, de alguna manera más característico de la infección por Helicobacter pylori. Y cuando esto sucede, normalmente lo asociamos, cuando sucede este dolor, a que está empezando a presentarse o a formarse una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, cuando este dolor y este ardor empiezan a ser muchísimo más fuertes. También hay un síntoma que es importante tener en cuenta y que muchas veces lo dejamos pasar, y es una pérdida de peso que no tenga explicación, ¿cierto? Cuando hay una pérdida de peso inexplicable, a veces lo dejamos también pasar. Nos acostumbramos mucho a que seguramente fue el estrés, seguramente como no tengo apetito, pues estoy bajando de peso, pero una cosa es ir bajando de peso por necesidad, porque hago una dieta, porque hago ejercicio, ir bajando de peso progresivamente, pero no cuando la pérdida de peso se realiza de forma muy rápida y de forma inexplicable, es decir, que no tengo alguna razón por la cual nos causa esta pérdida de peso. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Hay muchas personas que cuando llegan a la consulta por gastritis son personas que han bajado de peso no ese mes, sino por meses anteriores, y no consultaron, y muchas veces recuerden que no consultan a tiempo. Precisamente, este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos con los pacientes, y es que no acuden al médico y además se automedican, ¿sí? Yo sé que conocemos mucho los medicamentos para la gastritis, son inclusive de venta libre, para que no nos arda el estómago, para que podamos tomarnos diferentes pastillas y no nos causen síntomas, pero lo ideal es nunca automedicarnos, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no consultamos a tiempo, esto causa que se retrase el diagnóstico, ¿sí? Que con lo que tomamos para la gastritis, por ejemplo, pensando que es una gastritis leve, que es un poquito, a mí siempre me da eso, y empiezo a tomar medicamentos, a automedicarme. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enmascarando enfermedades más graves, y muchas veces eso, pues por supuesto, hace que lleguemos muy tarde para administrar el tratamiento adecuado. Además, ¿qué pasa? Puede que los medicamentos sí alivien las molestias de la gastritis, ¿cierto? Que nos ayuden para el ardor, para el dolor, para a veces el reflujo que nos da, las náuseas, los vómitos, pero no están haciendo absolutamente nada para curar la infección. ¿Esto qué causa? Pues que los síntomas sean recurrentes, se sigan presentando por mucho tiempo, y que la calidad de vida del paciente pues descienda, baje muchísimo, y aún así, sin embargo, piense que de pronto es algo no muy grave, es algo mínimo, y se empiece a acostumbrar a esta calidad de vida tan mala. Hay personas, yo sé que de las que me están escuchando, que ya saben que no pueden comer, que no deben comer, que no deben hacer para la gastritis, pero que se automedican, como acabo de decir, pero que nunca han consultado por esto, porque piensan que, no, todo el mundo lo tiene, yo también, entonces es normal, ¿sí? No, nada de esto es normal, y sí nos puede llevar a causas muy fuertes. ¿Qué pasa con las secuelas de este tipo de infección por Helicobacter pylori? Las secuelas, ¿sí?, como lo hemos dicho, causa las úlceras, ¿cierto? Entonces, al tratar la infección, ¿sí?, muchas veces lo que hacemos es eliminar el Helicobacter pylori,
pero no estamos pendientes o no regresamos a la consulta para empezar a tratar las secuelas. ¿Cómo podemos tratar las secuelas? Por supuesto que sí. Y es más, si no tratamos estas secuelas, si no buscamos la cicatrización de estas úlceras, pues podemos tener otra infección nuevamente, o podemos seguir con los síntomas, podemos seguir con la inflamación y ya no vamos a tener la infección, pero vamos a tener esta úlcera que nos está dando también molestias, y que también esta úlcera, al inflamarse tanto, es lo que nos puede llevar a la presencia de células malignas, ¿sí? Entonces recordemos siempre que aunque la infección en sí del Helicobacter pylori no causa la enfermedad, no causa el cáncer como tal, en la mayoría de las personas que tienen esa infección, sí causa una inflamación muy grande, una inflamación crónica muy grande, prolongada, ¿sí? Es decir, lo que estamos hablando como gastritis, y que esta inflamación, ¿sí?, va a hacer que la mucosa se inflame tanto, que va a empezar a formar células malignas, es decir, lo que conocemos como el cáncer gástrico. ¿Qué cáncer gástrico? Bueno, los más frecuentes que se causan son el adenocarcinoma gástrico, ¿sí?, que de pronto lo han escuchado, y los linfomas. Sin embargo, ¿sí?, hay algo muy importante de saber, y es qué podemos hacer para prevenir la infección por Helicobacter pylori. Como ya hablamos al comienzo, hay muchas causas de gastritis, ¿sí? Que la mala alimentación, que los muchos medicamentos, que el estrés, entonces eso también tiene su manejo, ¿sí? Pero también hay formas de prevenir la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta infección? Lo importante es tomar ciertas precauciones que realmente, viéndolo de cierta manera, son muy mínimas, son muy fáciles de hacer, como por ejemplo, ¿qué? Lavarse las manos a menudo, ¿sí? Muchas veces volvemos a la casa de la calle y no nos lavamos las manos, ¿sí? Seguimos, saludamos a nuestra familia, saludamos a nuestros niños, a nuestros papás, y no nos bañamos las manos. Es muy importante que tomemos ese hábito de entrar a la casa y inclusive antes de saludar nos bañemos adecuadamente las manos. También el lavarse las manos, sobre todo, ¿sí?, después de ir al baño y antes de cocinar o comer, ¿sí? También es súper importante. De pronto tenemos presente el lavarnos las manos después de ir al baño, pero no antes de cocinar, o lo que es peor, antes de comer. Entonces, hacer este lavado con mucha rigurosidad, muy minuciosa, que nos tomemos pues el tiempo de hacerlo adecuadamente, obviamente siempre con nuestro jabón antibacterial, haciéndolo muy bien, así como aprendimos todos nuevamente a hacerlo cuando el tema de la pandemia, que nos daban cursos, charlas a toda la población sobre cómo bañarse las manos. Esa es la manera adecuada de hacerlo. Y secarse bien las manos al terminar, ojalá con una toallita pues muy limpia, y si es posible una toallita de papel y botarla a la caneca, ¿sí? Eso es muy importante, un lavado de manos adecuado. No importa que no hayan síntomas de gastritis en la casa, porque hasta ahora puede estar produciendo la infección, o hay personas de la misma familia que pueden tener la infección, pero no tienen síntomas fuertes o no tienen síntomas, pero resulta que si se contagia a otra persona de la familia, esa otra persona sí puede ser más susceptible y empezar a tener los síntomas y empezar a tener gastritis. Entonces, así no hayan síntomas, hay que tener estos consejos. ¿Qué otro consejo? Bueno, cuidar la higiene alimentaria. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que hay que conservar, que preparar y cocinar adecuadamente los alimentos, ¿sí? Es decir, que no podemos dejar, por ejemplo, alimentos por días, semanas en la nevera, por ejemplo, que muchas veces lo hacemos, se hace el almuerzo del día siguiente, pero por alguna razón no se llevó, se dejó en la nevera, pasaron 2, 3 días, ya me acordé que tengo comida ahí, voy y la caliento y me la como. Eso no se debe hacer. Y si se va a hacer, si se guarda algo de la noche anterior, se debe calentar adecuadamente al otro día, ¿sí? Depende del recipiente en que lo guardemos, depende de muchas cosas, pero tenemos que saber y aprender cómo conservar nuestros alimentos para no causar estas infecciones. Y por supuesto, preparar y cocinar adecuadamente con mucha limpieza. También muy importante mantener limpia, por ejemplo, donde estamos cocinando, las superficies donde cocinamos y donde guardamos los alimentos, y por supuesto los utensilios, los cuchillos, tenedores con los que estamos cocinando. Es súper importante que
eso lo tengamos en cuenta. Parece que fuera algo que todo el mundo hace, que es normal, que para qué lo está diciendo, pero hemos visto muchos casos, y sé que sí los hay, en que no tenemos en cuenta eso, en que ni siquiera sabemos cómo conservar los alimentos adecuadamente y nos podemos causar muchas infecciones, aparte pues del Helicobacter pylori, ¿cierto? Otra cosa importante, que es así, sé que muy poquitos lo tenemos en cuenta, y es tener cuidado con el agua, ¿sí? Ser precavido con el tema del agua. Muchas veces bebemos agua de cualquier parte, ¿sí? De cualquier casa, en cualquier, por ejemplo, en un centro comercial, en un restaurante, en cualquier casa que no conocemos, en cualquier lugar, estamos cogiendo un vasito o inclusive en la mano y bebiendo un poquito de agua, porque con este calor, imagínense. Pero, sí, recuerden, el Helicobacter pylori y muchas otras infecciones, pero hablando hoy del Helicobacter, se transmite muy fácilmente por el agua, ¿sí? Es una de las maneras en que recibimos ese contagio de la manera más fácil. Entonces, recordemos siempre solo beberla, ¿sí? Si estamos seguros que está limpia y que la fuente donde sale es una fuente segura. Hay muchos lugares, inclusive acá en Colombia, en los que nos avisan, ¿sí? En tal ciudad, en tal población, inclusive en tal hotel, no hay agua potable, lleve su agua, no hay problema, ¿sí? Aún Colombia es un país pues que se está desarrollando, hay lugares que no tienen agua potable y que muchas veces vamos de paseo o por trabajo, entonces preguntemos eso, ¿sí? Siempre estemos pendientes de preguntar si el agua que está ahí es potable, y si no, pues por supuesto llevar nuestra agüita potable y llevar nuestra botellita de agua. Para finalizar este tema de las recomendaciones, hay algo importante que tampoco lo tenemos en cuenta. Es que mira que el cuidado, el autocuidado casi que no existe aquí en nosotros. No tenemos como esa cultura del autocuidado. Y es muy importante, si nos cuidamos nosotros, así vamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros demás congéneres. Entonces, ¿qué otra cosita podemos hacer? Cuidar nuestra salud bucal, ¿sí? Vayamos al odontólogo, miremos que no hayan caries, miremos que los dientes estén bien, que las encías estén bien. ¿Por qué? El Helicobacter pylori también se encuentra en la saliva, ¿sí? Y también se encuentra en el esmalte de los dientes, ¿sí? Ahí se encuentra, ahí también es fácilmente, pues, que viva, y que asimismo, por estar en la saliva, es que vamos pues a contagiar a los demás. Entonces, si no tenemos una adecuada salud dental, ¿sí? O bucal, si no asistimos a nuestros controles con odontología, si no nos lavamos o nos limpiamos nuestros dientes adecuadamente como debe ser y con los utensilios, el cepillo, la crema que debemos utilizar o lo que utilicemos para limpiar y organizar nuestra dentadura, nuestra boca, si no lo hacemos con la frecuencia que la debemos hacer, ahí vamos a tener un problema y ahí vamos a tener un contagio muy fácil del Helicobacter pylori. Miren que son cosas muy, digamos, muy diarias que hacemos, que las manos, que los dientes, que la comida, que el agua, ¿sí? Pero son tan diarias y tan normales que ni siquiera nos fijamos y ni siquiera nos detenemos a pensar, bueno, si no hago esto bien, puedo de pronto tener una infección. Ahora ya sabemos lo del Helicobacter pylori, entonces tengamos muy presente todos estos tips que hemos dado, todas estas recomendaciones que hemos dado, porque definitivamente sí nos puede causar unas secuelas pues muchísimo, muy fuertes. Bueno, entonces estamos aquí hablando hoy, el día de hoy, sábado 10 de junio, sobre la gastritis y el Helicobacter pylori. Algo muy bueno de mencionar también es que existen muchas otras enfermedades y síntomas asociados a esta enfermedad, a este Helicobacter pylori, o en general a las enfermedades gástricas, como por ejemplo que normalmente cuando hay gastritis, ¿sí? También empezamos a presentar lo que conocemos como un reflujo, ¿sí? Sentimos que la comida se devuelve, que nos arde mucho como el esófago, aparte del ardor en la boca del estómago. Eso también es un síntoma que se encuentra muy asociado con la presencia de esta infección. Sin embargo, les repito, no todo el mundo que tiene Helicobacter pylori va a tener gastritis severa, ni todas las gastritis siempre son causadas por Helicobacter pylori, pero sí hay una frecuencia
hay un número muy alto de personas con esta infección de Helicobacter pylori que tienen gastritis severas y que con el tiempo van a desarrollar otras situaciones, como por ejemplo las úlceras y por ejemplo el cáncer de estómago. Entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta que hay otros síntomas asociados, como por ejemplo el reflujo, que tampoco lo consultamos. ¿Sí? También es normal, no es que con algún alimento, con algún medicamento me da reflujo, entonces ya no lo volví a consumir y resulta que otro día con otro alimento también le dio y así, pero nunca la persona llega a consultar. También es muy importante consultar por el reflujo, ¿sí? Eso tampoco es un síntoma normal, nunca jamás será. Y se presenta una enfermedad que se llama la esofagitis, ¿sí? Que también con el tiempo es mucha inflamación en la mucosa del esófago y que también nos puede llevar pues a situaciones de cáncer de esófago o a otras situaciones pues que son de difícil manejo ya en el esófago. Se presenta mucho con pacientes con gastritis, sin embargo, también hay muchos pacientes que tienen gastritis y que presentan otra sintomatología, como por ejemplo el tema del colon irritable. ¿Sí? Normalmente son pacientes que la gastritis es una gastritis que conocemos como nerviosa, que se presenta por estrés o por un mal manejo de estrés, de ansiedad, se activan el sistema nervioso, se activan estos síntomas de gastritis, pero igualmente se activa, ¿sí?, los síntomas del colon irritable, se activa el dolor, la inflamación, la hinchazón, el gas en todo el estómago. Entonces, mire que con el tiempo todo esto se va uniendo y va a ser un paciente que tenga el tema gástrico, el tema de su parte gástrica con mucha dificultad, ¿sí? Que no va a poder definitivamente tener una calidad de vida adecuada porque no va a poder consumir absolutamente nada o muy poco, que va a tener que someterse a una dieta muy específica, muy estricta, y que si lo hacemos a tiempo, si consultamos a tiempo y aprendemos qué alimentos podemos consumir, ¿sí?, qué alimentos nos van, por ejemplo, a ayudar a que esa mucosa sea más alcalina, si empezamos a consumir sustancias, hay sustancias especiales que nos ayudan a que la mucosa se vuelva menos ácida, que el pH se vuelva menos ácido. Esto lo podemos hacer fácilmente en nuestra casa, hay muchas cosas que podemos empezar a realizar, pero si ni siquiera consultamos, si ni siquiera tratamos de aprender cómo hacerlo, pues jamás lo vamos a hacer. Importante también decir el tema de la alimentación desde la infancia, ¿sí? Ya en los adultos, bueno, digamos que es decisión de cada persona, de cada adulto, porque precisamente pues ya están grandes, ya deben autocuidarse, ¿sí? Deben quererse y cuidarse de todas este tipo de enfermedades. Pero ¿qué pasa con los niños? Como estábamos mencionando hace unos días, el tema de la obesidad, ¿sí?, es una pandemia, es una epidemia terrible a nivel mundial. Igualmente el tema de la gastritis en la infancia, en los niños, ¿sí? Normalmente, como hemos dicho hoy varias veces, sí, está la infección del Helicobacter pylori, está bien, los niños también la tienen, de hecho esa infección empieza pues en la infancia normalmente, pero eso no quiere decir que les tenga que dar gastritis obligatoriamente, pero sí, con la alimentación que le estamos dando a nuestros niños, estamos causando ese caldo de cultivo adecuado, esa situación adecuada de irritación de la mucosa para que esta infección del Helicobacter empiece a empeorar en nuestros niños. Entonces, hay que mirar, ¿sí? No son dietas estrictas, no es que el niño no pueda nunca comerse un paquetico, no pueda nunca tomarse, no sé, una bebida oscura o una bebida muy dulce o algo picante, ¿sí? Pero tiene que ser cosas de vez en cuando, ¿sí? Ahorita, sí, digamos, y pienso yo aquí personalmente que por la rapidez con que se desarrolla la vida, con que se desarrolla el día, el día a día, nos tratamos como de facilitarnos mucho las cosas y de comprar, por ejemplo, paquetes. Entonces hemos visto cómo en los supermercados van los niños, los papás y compran los 15 paquetes para las 11 de la semana de los niños, la paca de gaseosas o de jugos azucaradísimos también para la semana, muchos fritos, muchos dulces, y estas son las 11 que le estamos empacando a nuestros hijos. De verdad que entiendo que no es fácil empacar unas 11 de pronto adecuadas o más sanas, pero
así como estamos gastando nuestro tiempo y nuestro dinero en comprar todo esto, porque esto no es barato, si estos paquetes, estas gaseosas, todo eso tampoco son económicos, también podemos dedicar ese tiempo y ese dinero a buscar unos alimentos de mayor calidad para nuestros hijos. Si nosotros no queremos para nosotros, ya, como les digo, es decisión de cada adulto. Pero el niño depende de nosotros, ¿sí? Si nosotros empezamos a inculcar una alimentación sana, una alimentación adecuada, ¿sí? Por supuesto que va a ser un niño que va a crecer mucho más sano, que va a crecer con muchísimos menos riesgos, y hablando específicamente del Helicobacter pylori, pues va a ser un niño que, si se acostumbra a una buena alimentación, si se acostumbra a tener su cuerpo o su pH más alcalino, así tenga la infección del Helicobacter pylori, muy probablemente no vaya a tener ni síntomas siquiera de gastritis. Y por supuesto, obviamente tampoco va a tener el tema pues de las úlceras y el tema del cáncer de estómago. Vamos a hablar un momentico, acerca del cáncer de estómago. Cáncer de estómago, como estamos pues diciendo, es una enfermedad que sí, es muy común, se presenta muchísimo, ¿sí? Es más, cada año en los nuevos estudios está aumentando mucho más, ¿sí? Aquí en estos países, digamos que estamos en vías pues de desarrollo, ¿cierto? Este cáncer se está presentando mucho también, como estamos acabando de decir, por el tema de la alimentación, ¿sí? Porque comemos cosas muy irritantes, consumimos mucho alcohol, ¿sí? Comemos muchos picantes. Entonces todo esto está haciendo que nuestra población esté cada vez más susceptible al tema del cáncer de estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cáncer de estómago? Este cáncer realmente se puede desarrollar en cualquier parte del estómago, ¿sí? El estómago es un órgano que es, digamos, grandecito, ¿sí? Y en cualquier parte se puede desarrollar, ¿sí? Sin embargo, la mayoría se desarrolla donde conocemos como el cuerpo del estómago, que es como la parte más amplia de nuestro estómago. Es muy importante que sepamos que si el tratamiento sea de este cáncer de estómago, ¿sí? Primero si lo descubrimos a tiempo, ¿cierto? Esto es súper clave, descubrirlo tempranamente. Pero si no, si de pronto ya es una etapa más avanzadita, el tratamiento es mucho más efectivo y tiene mucha más posibilidad de éxito si el cáncer solo está en el estómago, ¿sí? Si no se ha ido a otros órganos, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy diciendo hace que sea una prioridad que consultemos, que vayamos a tiempo a nuestro médico, ¿sí? Que le consultemos los síntomas y que tratemos de averiguar si todo esto que está pasando es simplemente algo inflamatorio que se puede manejar o si ya estamos llevando nuestra enfermedad un poquito más allá. Muchas personas pueden ser muy exitosas en ese tratamiento, en el tratamiento de su cáncer de estómago, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que como no consultamos a tiempo, como realmente son síntomas a veces tan inespecíficos que no tenemos en cuenta, entonces la mayoría de estos tipos de cáncer de estómago los encontramos cuando la enfermedad ya está avanzada, cuando curarse es menos probable, cuando inclusive ya está empezando a diseminarse a otras partes del cuerpo, lo que conocemos como una metástasis, y ahí ya tenemos pues muchísimo más difícil el tratamiento y la curación de esta enfermedad. Algo para tener en cuenta ya casi para finalizar, que debemos, digamos, tener muy presente en el momento de pensar en los signos y los síntomas del cáncer de estómago. Bueno, por supuesto, lo que hemos nombrado acerca de la gastritis, ¿sí? El dolor, el ardor, la pérdida de apetito, la sensación de reflujo, todo esto. Pero también hay algo que se presenta muy frecuente en las personas cuando ya está el cáncer de estómago y es la dificultad para tragar, ¿sí? Para tragar los alimentos. No estoy diciendo que todo el mundo que no pueda tragar bien los alimentos definitivamente tiene cáncer, no, ¿sí? Esto puede ser síntomas de otra cosa. Simplemente es un síntoma que debemos consultar rápidamente porque no es un síntoma normal y generalmente no es un síntoma bueno. Entonces, dificultad para tragar tenemos. ¿Qué otro síntoma tenemos? El síntoma principal que presentamos cuando tenemos colon irritable, que es la hinchazón, la inflamación del estómago justo después de que comemos o durante la comida. Normalmente se presenta mucho y hay por muchas personas que sufren de colon irritable, pero eso también es un síntoma que puede presentarse con mucha frecuencia en las personas que tienen o que están presentando cáncer de estómago. ¿Qué otra cosa que es muy clave? Que la persona se sienta llena después de comer, pero de comer poquito.
¿sí? De comer pequeñas cantidades de comida y empieza ya a sentirse muy lleno, ¿sí? Esto pasa mucho, ¿sí? El estómago está muy inflamado y empieza la persona a comer un poquito y ya se siente muy llena. ¿Qué otra cosa? Que la persona sienta muchísimo cansancio, ¿sí? Que aparte de la pérdida de peso que ya hemos mencionado, empieza a sentir mucho cansancio, que tenga, como les digo, la pérdida inexplicable de peso, las náuseas, los vómitos, la sensación de indigestión o de llenura, ese ardor o esa sensación de acidez estomacal, ¿sí? Y que de pronto, ¿sí? Ya depende como en qué situación nos encontremos, empiece a ser la materia fecal de color muy oscuro, básicamente es como un color negro. Ese es el otro tema. A veces en las consultas les preguntamos a los pacientes de qué color es su materia fecal y no tienen ni idea, ¿sí? No, nunca miro. Es muy importante que sí lo hagamos, ¿sí? Porque esto facilita de alguna manera el diagnóstico o al menos enviar los exámenes ideales al médico cuando hace este tipo de preguntas. Entonces, no nos dé pena, por favor, es nuestro cuerpo, es nuestra salud, mirar de qué color es la materia fecal, cómo está nuestra orina, porque esto nos puede llevar a que nos den un diagnóstico adecuado y un diagnóstico muchísimo más rápido. Tener muy en cuenta que este tipo de enfermedades gástricas, como el cáncer pues de estómago, no siempre nos dan síntomas en las primeras etapas, ¿sí? Pueden ser síntomas así como los que hemos hablado, súper generales, un ardorcito, una molestia estomacal, y muchas veces por eso no consultamos, ¿cierto? Entonces recuerden, por favor, siempre consultar. Siempre cualquier cambio que veamos en nuestra digestión, en nuestra alimentación, en nuestro peso, debemos siempre consultar. Esta enfermedad, como ustedes saben, es una enfermedad que se puede pasar a otras partes del cuerpo, ¿sí? Y que cuando ya hay en otras partes del cuerpo, pues por supuesto vamos a tener síntomas de estos lugares a los cuales pues se diseminó o se hizo metástasis. Entonces, por favor, no esperemos a que esto suceda. Esto, al igual que la mayoría de los cánceres, al igual que la mayoría de enfermedades, se puede manejar y se puede tratar si los descubrimos a tiempo. Siempre hay exámenes para detectarlos, hay exámenes para detectar el cáncer, hay exámenes para detectar la gastritis, hay exámenes para detectar el Helicobacter pylori. Entonces, por favor, consultemos a tiempo. No olviden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si desean una consulta, si desean manejar su gastritis, su enfermedad por Helicobacter pylori o cualquier síntoma gástrico, estomacal que tengan, se pueden comunicar con nosotros a el WhatsApp 316-435-1177. Les voy a repetir, 316-435-1177. Recuerden que estamos ubicados en la ciudad de Medellín, que con mucho cariño les vamos a hacer la valoración, les vamos a hacer la asesoría médica, les vamos a hacer la asesoría nutricional, los exámenes requeridos y respectivos, y que tenemos tratamientos desde el punto de vista bioregulador de sistemas que nos van a ayudar a que todo este tipo de enfermedades que tienen que ver con el pH, que tienen que ver con la inflamación, que tienen que ver con la infección, los podamos tratar adecuadamente. Me están diciendo que por favor les repita el número, es el 316-435-1177. Nos pueden escribir a ese WhatsApp, nos pueden consultar, nos pueden preguntar, nos pueden solicitar la consulta, que con todo cariño lo vamos a hacer. 316-435-1177. No olviden siempre, por favor, el autocuidado. No olviden siempre que si nosotros nos cuidamos y estamos bien, les estamos enseñando eso a nuestros hijos. Estamos haciendo que ellos siempre se cuiden, que ellos siempre se quieran. Entonces, por favor, tengamos en cuenta, nuestra salud es lo más importante. Si tenemos salud, podemos hacer lo que queramos, podemos tener de todo. Y que siempre hay una opción para manejarlo, siempre hay una opción de tratamiento, siempre vamos a poder de pronto encontrar algo para mejorar nuestra calidad de vida y para empezar a quitar las secuelas de las infecciones y las enfermedades. Hoy hablando específicamente sobre gastritis, Helicobacter pylori y cáncer de estómago. No olviden, 316-435-1177. Nos vemos el otro sábado. Chao, chao.